También hay una complejidad en este momento alrededor de la proliferación de imágenes, alrededor de la política de la mirada, podríamos decir, de todo lo que se ve, de todo lo que se puede ver, donde entonces cada vez es más delicado y más sutil el camino y el borde, ¿no?, de las cosas. La familia, cuando puede sortear el dolor de la ausencia, recuerda de una manera en que mamá y papá se convierten en dos personas excepcionales, lindos, inteligentes. Los amigos de mis padres estructuran el recuerdo de forma tal que todo se convierte en un análisis político. Empecé a estudiar cine al muy poco tiempo que terminé el colegio, el secundario. Empecé a estudiar cine y letras, las dos carreras a la vez, porque a mí lo que me interesaba era escribir y quería aprender a escribir en otro formato. Luego abandoné la carrera de letras y seguí haciendo cine y empecé a trabajar en cine, y cuando empecé a trabajar en cine como asistente de cámara, trabajé muchos años, yo fui foquista mucho tiempo, entendí que la cámara era una forma de la escritura. Entonces a partir de eso es que dije, bueno, voy a probar a dirigir algo mío, ¿no? Y rodé un cortometraje que luego del rodaje ni siquiera llegué a editarlo. Me di cuenta que lo que quería hacer era un largometraje con eso, que es algunas imágenes de ese corto están dentro de No quiero volver a casa, que es mi primera película. Y entré de ese modo, no es que yo en algún momento pensé que quería ser directora de cine, sino más bien eso, me interesaba como la escritura y ese descubrimiento de la cámara como una forma de la escritura es la que me llevó a terminar dirigiendo, y acá estoy atrapada. Me gustaría filmar a mi sobrino de 6 años, diciendo que cuando sepa quiénes mataron a los papás de su mamá va a ir a matarlos, pero mi hermana no me deja. Tengo que pensar en algo que sea película. En principio, Los Rubios es una película que surge desde el no, o sea, a partir de mi propia experiencia con respecto a los relatos cinematográficos y audiovisuales e incluso escritos sobre la dictadura y mi propia historia, que tenía una relación directa con eso. Lo que yo sentía es que esas películas estaban hablando de mí, pero no hablaban de mí. Esas películas estaban representando la historia de un modo que a mí me dejaba completamente afuera, y además incluso me molestaba, me dolía, me incomodaba. Entonces en un momento dije, bueno, o hago una película sobre este tema o no tengo más opinión, porque hay como que ponerle un límite a esa especie de dolor e incomodidad. Y entonces así es que empecé a pensar una película alrededor de la ficción de la memoria. Ese era mi disparador, porque lo que sentía era que había que pensar otras formas de representación de la memoria y sacarlas, digamos, de la cuestión de la victimización y de la cuestión de la reivindicación, sino como hablar también desde mi experiencia y desde mi generación, ¿no? Que nosotros vivimos la dictadura yendo al jardín de infantes. Entonces, ¿qué significaba esa ausencia, ese agujero negro en nuestra formación, en nuestra identidad? Y así es que se construyen Los Rubios. La idea de la actriz representándome a mí no es una idea que haya estado desde el comienzo, pero sí desde el comienzo había una idea muy concreta, que era no hacer una película catártica, no hacer una película lacrimógena, digamos, que era un poco lo que sucedía con con esas otras películas que a mí me molestaban, sino una película que realmente busque un espectador atento, un espectador reflexivo, que haga parte al espectador de otro modo dentro de la historia. Y entonces en ese sentido yo necesitaba un tipo de distanciamiento, necesitaba herramientas y dispositivos de distanciamiento, porque la historia es muy cruenta, ¿no? O sea, a mí me mataron a mis padres a los 4 años, entonces yo sabía que si yo contaba eso en primera persona a cámara, lo que iba a generar era, porque además lo vivo en la vida, ¿no? Cada vez que lo contaba, genera un bloqueo, ¿no? Un bloqueo emocional en las demás personas. Entonces
en esa búsqueda de dispositivos de distanciamiento, acercamiento, es que surge esta idea de una actriz que es una gran actriz, pero además es una gran amiga, que me represente a mí en la película, además apareciendo yo misma también en la película, pero en otro rol, en el rol de la directora, en el rol de alguien que puede con la historia y no alguien que ha sido abatida por la historia. Entonces así fue que surgió y bueno, ahí están Los Rubios. ¿Qué busco? Busco películas, también una familia, una de vivos, una de muertos. Busco una revolución, sus cuerpos, algo de justicia. Busco a mi padre y a mi madre desaparecidos, sus restos, sus nombres, lo que dejaron en mí. Yo de niña viví en el campo, es un espacio que a mí me interesa, me gusta mucho y siento eso como, o sea, porque por un lado viví en el campo, pero siempre tuve mucha relación con la ciudad, o sea que tengo como una doble convivencia en ese sentido. Y también hay algo que me interesa trabajar, digamos, desde la identidad nacional, ¿no? Que la Argentina tiene un arraigo muy fuerte con el campo. Cómo se forma la República también está muy relacionado a esa pampa, a esa pampa inmensa, a esa llanura donde se ve la curvatura de la tierra. Entonces hay como un montón de intereses, diría, estéticos, políticos y poéticos también con respecto a ese territorio, y que a mí ese territorio también me da la posibilidad de hablar y de contar y de pensar un montón de cosas más allá de lo específico, digamos, del campo, ¿no? Porque es el campo argentino, pero también se vuelve, o al menos como intento filmarlo en las distintas instancias en que lo he filmado, porque aparece de distintas maneras, se vuelve un territorio a explorar, ¿no? Es un lugar de exploración. Y además me interesa también mucho en ese sentido la influencia que ha tenido sobre todo en la literatura argentina el campo. Y en general es un espacio que se presenta como bucólico, ¿no? Como el lugar de la melancolía o el lugar de la brutalidad, pero siempre hay una especie de dualidad, como se cuenta. Entonces eso, es como un lugar que siempre me termina dando algo que tiene que ver con la materialidad de lo cinematográfico en varios sentidos. Hay gente que dice que estoy obsesionada con la pampa argentina y me gusta, me interesa esa línea, puede ser. De hecho, también pasa mucho que me dicen que mis películas son muy diferentes unas de otras, pero que también tiene que ver con esto, con que yo intento a partir de un tema trabajar o de una idea o de un guión, a veces directamente, pero como que no sea una imposición, digamos, no es que a mí me interesa un tipo de cine, entonces a eso le impongo, digamos, esa búsqueda, sino más bien es como si buscase el espíritu del texto, ¿no? Algo así. Es por ahí que va la experimentación formal. Son formas, digamos, que en algún sentido me las dicta el tema mismo o el texto mismo. O sea, Cuatreros, por ejemplo, que es una película toda de archivo con voz en off, es una experiencia única. Yo no creo que pueda volver a hacer alguna vez algo parecido a eso. Puedo seguir trabajando con la herramienta de la voz en off y puedo seguir trabajando con la herramienta del archivo o la herramienta de las múltiples pantallas, pero es esa forma, digamos, esa decisión, esa puesta en escena, también podemos decir, está directamente relacionada a ese cuento. Y con respecto a la animación, también la animación es un espacio que remite inmediatamente a la infancia, a lo onírico también. Entonces, lo mismo, digo, tanto la de Los Rubios como la de La Rabia son animaciones igual muy diferentes, ¿no? Entonces eso es como algo que se va armando en el camino a partir de esas ideas conceptuales o esas ideas narrativas son las que llevan a esas formas. Voy tras los pasos de Isidro Velázquez, el último gauchillo alzado de la Argentina. Y como la búsqueda del tiempo perdido siempre es errática,
¿Voy realmente tras los pasos de ese fugitivo de la justicia burguesa? ¿O es que voy tras mis pasos, tras mi herencia? Oh, qué pregunta difícil. Cuando estoy dirigiendo películas en general y tengo como discusiones con los productores o con el equipo técnico, siempre tengo una frase que es: preferiría estar ordenando mi biblioteca antes que estar en este lugar que a veces se puede volver muy hostil, ¿no? Es muy difícil hacer, la convivencia con todos los humanos y los problemas logísticos, que son muchos al hacer una película. Pero no es verdad, es una frase que la digo un poco para protegerme a mí misma. Me gusta mucho dirigir películas y son expresiones muy distintas, digamos, la escritura de un libro a la dirección de una película, incluso la escritura de una película también. Entonces, en ese sentido, no, me gustaría poder hacer las dos cosas, un poco y un poco. A veces se superponen o generan algún ruido, pero también es alimento para las dos, digamos. Cuando escribo siento que tengo ideas cinematográficas que me fluyen de otro modo, y cuando hago películas también me fluyen ideas para la escritura que no sé si me fluirían estando sentada sola en un escritorio. Entonces es como un escribir caminando también. Hay algo de eso que me interesa. Durante la pandemia me acuerdo que leí una nota de Houellebecq que decía que porque todo el mundo hablaba que en ese periodo que todos estábamos quietos, que probablemente iban a surgir muchísimos libros, y él, que es un escritor muy prolífico concretamente, decía pero que no se escribe quieto, que no es verdad eso, que es una mentira, y si no tenés contacto con el mundo, no salís, no te encontrás con la gente, la escritura también se hace en movimiento. Me interesó mucho porque dije, claro, es eso, yo soy una escritora en movimiento. Son como experiencias muy, muy diferentes, porque también en lo autobiográfico se juega algo muy complejo que tiene que ver a veces con el pudor. Igual es un ejercicio muy interesante también para luego trabajar ficción, ¿no? Porque es tan concreto el trabajo de despojo, el trabajo de qué se necesita y qué no, y no la obsesión por querer contar el detalle o por querer contar detalles que por ahí para mí son importantes, pero que no son importantes para la historia. Entonces es un ejercicio fantástico para luego escribir ficción, diría. Porque eso es muy, muy, muy profundo, cómo se trabaja con los elementos, y insisto en esta idea de despojo y de desapego también, ¿no? Como, bueno, esto que para mí fue tan importante, esta escena de la infancia, pongamos, o este recuerdo, ¿tiene algún sentido dentro de esta historia, de este dispositivo narrativo? Y ese trabajo con vos misma se convierte luego en un ejercicio muy, muy interesante para luego escribir ficción, que aprender a salir de tus propios caprichos, podríamos decir. No, nunca me escapé de un rodaje, pero sí muchas veces amenacé con renunciar a mis propias películas, amenacé conmigo misma, digamos, sí, o he tenido conversaciones así con productores diciendo, bueno, no, si estas son las condiciones, mejor no lo hagamos. Ese tipo de cosas suceden, por lo menos a mí, me suceden en las películas, pero no, nunca abandoné un rodaje. Necesito más plantas. Están viniendo. Bueno, que vengan. Están viniendo, Viole. Pero es que necesito más plantas, tienen que caer, me faltan las rosas blancas. ¿Podemos tirar un poco de humo un momento, por favor? Dale, Viole. Ya vamos, chicas, faltan más plantas y estamos, ¿ok?
Lo planteé en principio como un viaje de aventuras, entonces en esa idea de viaje de aventuras, viaje de aventuras y un viaje errático también, ¿no? Como un entrar y salir de las cosas, y también algo de cómo el territorio y las circunstancias van modificando la subjetividad del grupo, como a medida que ese grupo se va modificando, también se va contaminando de los géneros por los que pasó y los va traspasando a los próximos géneros. Y la idea de la subversión de los géneros cinematográficos es algo que diría que me obsesiona también desde mi primera película, No quiero volver a casa. Y creo que acá, bueno, es la coronación, es como ya la expresión máxima de esa idea, donde se entra y se sale, y los géneros cinematográficos son como viñetas, podríamos decir, pero de las que se muestran los bordes, ese cuento. Es un poco eso, ver también esa entrada y salida, porque el viaje finalmente es un viaje hacia lo fantástico, ¿no? Es un viaje hacia lo mágico o hacia lo misterioso, a un lugar sin respuestas. En un territorio incógnito caerán sus rosas blancas. La verdad que las dos películas están muy guionadas, particularmente Caigan las rosas blancas está súper guionada, porque además eso, era una película muy compleja de rodar, entonces lo que no quiere decir que no haya espacio para el azar, diría, y para, sí, a veces ciertas cosas que hay que modificar y tenemos que improvisar. En el caso de Las hijas del fuego, las escenas estaban muy escritas, muy pautadas, digamos, pero después también sí, ahí había mucha más improvisación, porque también había un consenso de qué se hacía y qué no se hacía. Sí estaba como acordado cuál era el camino a seguir y cuáles eran los personajes que se iban sumando a esa aventura. Pero sí, es algo que me divierte, porque me preguntan siempre desde mis primeras películas si son películas guionadas. Y es curioso, porque yo empecé a estudiar cine porque quería escribir guiones, y es como si los escribiese para que luego desaparezcan completamente en la pantalla, pero sí, siempre hay guiones muy puntualmente escritos. Ay, mami, a esa machorra, como le gustan las jotas. Báñame los ojos, belleza maricona manflora. Patla chica chapera, zapatado con bullera, chunga invertida. No tenía ni idea que una existiría después de la otra, para nada. O sea, cuando hicimos Las hijas del fuego, jamás pensamos que iba a haber luego otra película. Caigan las rosas blancas es una película que surge a partir de la experiencia de Las hijas del fuego, en el encuentro entre todas y la alegría de haber realizado esa película, y que esa película además luego haya tenido un gran recorrido y muchas cosas que surgieron, digamos, discusiones y conversaciones que surgieron en esa película, que nos dieron ganas de seguir trabajando juntas, y a partir de eso es que empezamos a pensar en Caigan las rosas blancas, pero nunca fue un plan para nada, jamás me hubiese imaginado. Si cuando empezaba a hacer Las hijas del fuego alguien me decía que después de ese viaje iba a tener que hacer otro viaje con ese equipo y esas actrices, hubiese dicho no, vuelvo a ordenar mi biblioteca. pero bueno, fue eso, una sinergia, una voluntad y un deseo que sucedió realmente en grupo, colectivamente. Hace falta ser una mujer. Desde mis inicios podría decir que trabajo pornografía, pero en diferentes formatos. O sea, hice una película con muñequitos, y después hice un corto con material de archivo, y siempre tuve esas inquietudes o esa investigación alrededor del género pornográfico. Y siempre tuve la fantasía de hacer una película porno con personas, pero siempre me sentí incómoda porque no quería justamente caer en las trampas del género, ¿no? Y entonces convertirme en la directora abusiva que abusa, digamos, de las necesidades de sus actrices. Entonces,
nunca había querido, finalmente era una fantasía, pero nunca había querido hacerla. Y en un momento, cuando empecé a escribirla, conozco a Rosario Castelli, que es una antropóloga militante por los derechos LGBTIQ+, y conversando con ella es que yo decido finalmente lanzar el proyecto, porque ella me dice que está disponible para hacer el casting y hacer el llamado, digamos, y encontrar a las personas que estén dispuestas a hacer un porno militante, a hacer un porno distinto, a pensar la película de otra manera. Entonces el casting lo hizo ella, que es una persona claramente que no se dedica a eso, sino que más bien trabaja en políticas estatales, en cosas importantes, podríamos decir. Y así es que conocí a las chicas, digamos, a través de ese casting que hizo Rosario, y bueno, y elegí a partir de eso, y empezamos a ensayar, a hacer muchos ensayos y muchos encuentros y a pensar muchas cosas alrededor de cómo hacer una película así. Y luego esto que contaba antes, que fue muy intenso hacer esa película, ¿no? Como de mucha complicidad, de mucha cofradía. Entonces surge continuar con esta especie de viaje, que no es una continuación, pero bueno, sí para nosotras es una continuación emocional de algún modo. Y ahí lo que yo planteo es que, habiendo hecho aquella película, ahora teníamos que hacer claramente otra película en otro sentido también, como también ellas como actrices que estén en otros roles, en otros lugares, en otra coloratura también de la actuación. Y ahí empezamos un nuevo proceso de ensayos que tuvo que ver con ensayar las dinámicas de grupo, y también una de las actrices, Carolina Lamino, que es quien hace de Viole, la directora de las dos películas. Yo la incluyo en el guión, entonces coescribimos el guión junto a Agustín Godoy, que es un guionista profesional, y Caro era la primera vez en su vida que escribía un guión. Pero como parte, digamos, de ese trabajo colectivo, ¿no? Y como parte de ese trabajo colectivo, también al escribir ese guión fue escrito ya para cada una de las actrices, cada uno de los personajes, a los que ya conocíamos mucho más, ¿no? Porque habíamos hecho el recorrido anterior. Yo creo que todo tiempo futuro será mejor. Y creo que sí, que ha habido muchas modificaciones. También hay una complejidad en este momento alrededor de la proliferación de imágenes, alrededor de la política de la mirada, podríamos decir, de todo lo que se ve, de todo lo que se puede ver, donde entonces cada vez es más delicado y más sutil el camino y el borde, ¿no? de las cosas. Por eso, más que nunca, creo que es necesario seguir haciendo películas como estas y seguir interviniendo en esa política de la imagen y esa política de la mirada, porque hay también una especie de naturalización de que podemos verlo todo, y en realidad no lo estamos viendo todo. Hay un montón de imágenes que no existen, sino que lo estamos viendo todo de un modo muy específico, y es una forma también de cancelar determinadas sensibilidades, singularidades, modos de vida, y también en este momento de exacerbación de lo audiovisual, que no necesariamente es de lo cinematográfico, hay una especie de cancelación de los imaginarios alrededor de esa sensación de que todo está hecho y todo está visto y que todo se puede ver, y también se generan, creo que, espectadores muy, muy fríos, muy congelados, como que creen que ya entendieron todo, ¿no? Hay algo de eso. También en las formas a las que ha atendido el cine, ¿no? En esa lógica de causa-consecuencia. Creo que nunca es suficiente, que siempre tiene que haber un poco más.
Viajo a Chaco, a Cuba, busco una película desaparecida. Busco en archivos fílmicos cuerpos en movimiento que me devuelvan algo de lo que se fue muy temprano. ¿Qué busco? La magia, podría decir. Hago un western con mi propia vida. Busco una voz, la mía, a través del ruido y la furia que dejaron esas vidas arrancadas por aquella justicia burguesa. Estoy trabajando varias ideas a la vez, a ver, que alrededor de la especulación, el fuego, la nieve y la escucha. Cámara, sonido anda, marque. Digo, son 3 nenas rubias, el señor es rubio, la señora es rubia, son todos rubios.